Amigos, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre la herramienta de diagnóstico inicial de ISO 9001-2015, la que nos permite identificar la brecha que existe en la organización sobre un tope del 100% del cumplimiento de los requisitos establecidos en el estándar internacional. Espero sea de su agrado. Si tienen alguna inquietud, por favor no duden en comunicarse a través del formulario de contacto en www.progresando.com o me dejan sus comentarios en el video o a través de las redes sociales que dejo en la descripción del video. Entonces damos inicio. Bien. Entonces lo primero que vamos a hacer es acceder al portal web www.progresando.com. Una vez que ustedes se encuentren en el portal, en el menú de opciones van a portafolio de servicios y en portafolio de servicios seleccionamos normas y estándares internacionales y allí ISO 9001. Una vez que ya seleccionamos ISO 9001, vamos hasta la opción de descarga de la herramienta de diagnóstico inicial que se encuentra en el numeral 7. Van a encontrar dos opciones para descargarlo. Se puede descargar por Mega o se puede descargar por Mediafire. El procedimiento es similar en los dos. Voy a hacer el ejercicio con Mediafire. Entonces, una vez abro la pestaña o abro en una nueva ventana, me aparece esta ventana de AdFly donde le dice que por favor espere 5 segundos. Esperamos que pasen los segundos y le damos posteriormente en saltar publicidad. Una vez que le doy en saltar publicidad, él hace un proceso de redireccionamiento para la descarga de la herramienta. Esperamos un momento a que haga el proceso y procedemos ya a hacer la descarga del instrumento construido en Microsoft Excel. Entonces acá ya pueden ustedes ver el botón para la descarga. Yo ya lo he descargado, entonces no lo voy a descargar nuevamente. Bien, una vez esto, procedemos entonces a analizar el instrumento. Bien, entonces lo que les debe descargar a ustedes es un archivo de Excel que en algunas versiones de Excel les va a salir que si desean habilitarlo para, para edición, ustedes le van a decir que sí, que lo vamos a habilitar. Es un poco, está algo lento. Listo. Entonces le damos acá clic en donde dice habilitar edición y vamos a observar que el instrumento se encuentra compuesto por varias hojas. Está la hoja de valores, requisitos, análisis de datos global y comienzan el análisis del número 4 hasta el número 10, que es el último numeral de la norma. Entonces vamos a arrancar explicando rápidamente en qué consiste cada uno. En la hoja de valores se va a encontrar un cuadro en el cual nosotros estamos estableciendo cuáles son los valores o los porcentajes que le vamos a asignar a cada uno de los requisitos normativos existentes en la norma de acuerdo a la indagación que hagamos en la organización donde la queramos implementar. Entonces vamos a encontrar valores desde el 0 hasta el 100%, en donde el 0 incluye o significa que el requisito no está documentado o es inexistente dentro de la organización. El 25% es que estaba aplicado pero no se encuentra documentado. El 50% está documentado pero no está aplicado, está en papel. El 75% significa que lo aplican y lo documentan. Y el 100% es que lo aplican, lo documentan y lo controlan. Para el caso de las exclusiones de la norma a las que haya lugar, entonces esta NA no aplica. Y entonces estos son los valores que vamos a tener en cuenta al momento de hacer la medición cuando vayamos a implementar la norma. Una vez conocidos estos valores de cumplimiento generales, pasamos a la hoja de requisitos. ¿Qué tiene la hoja de requisitos? La hoja de requisitos tiene la identificación de la empresa en la cual nosotros estamos haciendo el diagnóstico inicial, la fecha de aplicación en la cual nosotros estamos empleando el instrumento y quién es el responsable de su diligenciamiento. En la parte inferior vamos a encontrar
todos los requisitos de la norma, uno por uno, cláusula por cláusula, numeral por numeral, y cada uno de los requisitos tiene un valor porcentual entre el 0 y el 100% de acuerdo a la escala de valoración que se vio previamente. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es proceder a ubicar una X en el valor que nosotros consideramos de acuerdo a la indagación y de acuerdo al proceso que se esté adelantando dentro de la organización. Vamos a colocar una X en el valor que le corresponda de acuerdo a los valores anteriores. En este caso, si la organización determina las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, y nosotros al hacer la indagación en la organización encontramos que la organización lo aplica pero no lo documenta, entonces vamos a proceder a colocar una X en el 25. De igual manera, vamos a realizar el mismo análisis requisito por requisito hasta llegar al numeral número 10. Vamos a hacer el ejercicio inicial con solamente el numeral 4 para hacer el análisis de resultados, y de la misma manera se replica para los numerales del 5 al 10. Entonces, en este caso vamos a asumir que la organización tiene unos valores porcentuales para el numeral 4.1 del 25% en los dos requisitos, y vamos a asumir que está al 25% en el 4.2. Vamos a pensar que está al 25 en algunos, al 50 en otros y al 0 en otros. Obviamente depende del grado de implementación que tengan, si es que tienen, aunque hay algunas actividades de la organización que pueden estar orientadas a un sistema de gestión, pero no inmersas dentro de uno. Vamos a suponer, vuelvo y reitero, estas X que estoy colocando son solamente para hacer el ejercicio. Bien, una vez que nosotros ya tenemos ubicados o que tenemos calificados cada uno de los requisitos de acuerdo a la escala de valoración que nosotros establecimos, para toda la norma, pues nosotros vamos a pasar a mirar el análisis de datos global. El análisis de datos global lo que va a permitir es empezar a mostrar que para cada uno de los numerales o cláusulas de la norma yo voy a tener un resultado. En este caso, el resultado con los valores ficticios que acabamos de ingresar me da un porcentaje de implementación del 26.14% para el contexto de la organización numeral 4. Esos valores los vamos a ver reflejados acá en este cuadro que estoy seleccionando, que me dice 4 contexto de la organización 26.14. La gráfica genera automáticamente una gráfica de barras que me va a mostrar los numerales o las cláusulas del 4 al 10, indicándome los topes o los valores que fueron conseguidos por la organización de acuerdo al análisis que nosotros o a la indagación que se realizó en la organización. Entonces vamos a encontrar, luego del 4 va a estar pues el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, y posteriormente al final va a estar un porcentaje total de implementación de la norma. En este caso me dice que el porcentaje total de implementación es del 26.14. Para este porcentaje de implementación total es necesario que nosotros hagamos todos los numerales, todas las cláusulas, desde la 4 hasta la 10, para poder garantizar que el resultado es adecuado. Esto está utilizando el método de promedios ponderados. Eso significa que estamos utilizando, de acuerdo a la cantidad de debes normativos, específicamente debes, no teniendo en cuenta ni los debería ni los puede, que son formas verbales que la norma utiliza para indicar recomendaciones o para indicar permisos. Específicamente el instrumento cuenta los debes, es decir, todos los debes que cada cláusula tiene. En este caso estaríamos diciendo que el numeral 4.1 tiene solo 2 debes y los 2 debes están en el 25%, mientras que el numeral 4.3 tiene en total 5 debes normativos, es decir, 5 requisitos, y de esos 5 requisitos 2 están calificados al 50%, 2 están al 25% y 1 está al 0%. Entonces, al hacer la suma de los valores o de la cantidad de debes normativos que caen en 0, me da un total de 4 debes normativos para la cláusula 4 con una calificación del 0%.
13 debes normativos para el valor del 25%, 5 debes normativos para el 50% y los posteriores en cero. El cálculo del 26.14% se hace por promedio ponderado, es decir, multiplicando el total de los debes normativos por cláusula por el valor porcentual más este total por el cumplimiento más este total por el cumplimiento y se utiliza ese valor. Una vez conocidos estos valores, de igual manera, pues en la implementación total se utiliza ese valor, por lo tanto es importante que se haga la totalidad de los requisitos. Es decir, acá simplemente es un ejemplo para ilustrar los resultados y lo que nos muestra la herramienta, pero debemos hacerlo en su totalidad. Entonces luego él me va a mostrar que la norma o el cumplimiento mínimo de la norma debería de ser de un 100% de los requisitos contenidos dentro del estándar y que en este caso obtenemos un 26.14 que corresponde pues al numeral 4. La brecha en este caso se identifica del 73.86, pero es una brecha que está sesgada dado que no se han diligenciado los demás numerales de la norma. Es importante que cuando se vaya a aplicar el instrumento se aplique también en los demás numerales. Bien, las gráficas pues se generan automáticamente, lo que nos permite a nosotros crear un informe gerencial rápido para indicar o para poder mostrar a la alta dirección el punto de partida en el cual se encuentra la norma en ese momento. Los análisis detallados de las cláusulas también se generan automáticamente y estos análisis detallados nos van a permitir a nosotros mirar o hacer un análisis en cláusula por cláusula en donde se están concentrando la mayor cantidad de debes normativos para poder nosotros implementar o generar un plan de acción que nos permita cerrar las brechas para la implementación de la norma. Bueno amigos, espero que sea de utilidad, espero que les haya gustado el video y de igual manera pues espero sus comentarios. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.